2, 3, ahora. Bueno, hoy nuestra clase va a tratar sobre los diversos discursos que se han elaborado en torno a la mujer. Vamos a examinar el discurso filosófico, el discurso de lo religioso, el discurso jurídico, la publicidad, etcétera. Y estos discursos han tenido la característica de ir cimentando a través del tiempo lo que es en la actualidad la mujer y construyendo, bueno, su relación respecto al hombre, ¿no? Lo curioso es que estos discursos han sido fundamentalmente elaborados por hombres, en vista de que acuérdense que los varones han sido los sujetos encargados de tener en sus manos el mundo de la medicina, el mundo de lo jurídico, el mundo de lo filosófico y de lo religioso. Entonces siempre las mujeres hemos estado modeladas desde la perspectiva masculina. Bueno, vamos a empezar con un señor muy antiguo que es Aristóteles, que ha tenido mucho que ver en esta historia sobre las mujeres. Su discurso filosófico brevemente se resume en lo siguiente, ¿no? Aristóteles escribió varios libros, entre ellos La Política, y siempre trataba de relacionar su filosofía, todo su sistema de pensamiento, basándolo sobre todo en la naturaleza. Entonces Aristóteles formulaba lo siguiente, ¿no? Macho y hembra son contrarios y la diferencia es oposición, ¿no? Es contrariedad. Básicamente son iguales, provienen del mismo compuesto, que en ese momento se entendía que era el semen, ya que era lo único que se conocía, no se conocía, por ejemplo, la propiedad de los ovarios. Y decía que a pesar de venir de la misma sustancia, se diferenciaban, ¿no? Y era la misma materia la que daba esta diferencia, se refería a los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos, ¿no? Como repito, esta diferencia tenía que ver con oposición. Aristóteles también pensaba que la mujer era diferente entonces al varón, opuesta al varón. Si el varón tenía una jerarquía superior, la mujer estaba subordinada, y es por eso que en su libro sobre la política establece que la mujer está subordinada al varón, así como por ejemplo el esclavo está totalmente privado de voluntad por una razón natural. En ambos casos la naturaleza era la que fijaba el destino de las personas. Los textos biológicos de Aristóteles sustentan también que tanto el hombre como la mujer están orientados hacia un fin, que es la reproducción. La reproducción entonces es un hecho natural nuevamente, y la mujer está sobre todo destinada a este fin, aunque su participación, según él argumenta, es bastante limitada. Quien, por ejemplo, da la fuerza de vida es el varón, por contar con semen. Mientras tanto, los fluidos, dice, de la mujer son comparables a los de un hombre castrado o estéril, porque se suponía que solamente los fluidos eran capaces de dar vida, ¿no? Porque no se conocía, como repito, la función ovárica. Bajo esta comparación de la naturaleza, equivocada por supuesto, se consideraba entonces que la figura de la mujer era subordinada. Luego, desde el pensamiento actual, lamentablemente todavía nos encontramos con algunos ideólogos que sustentan hasta el día de hoy esa diferencia natural y esa subordinación natural de las mujeres respecto a los varones, ¿no? Ya sabemos que necesariamente algo que es diferente de otra cosa no es opuesto, puede haber otra posibilidad. Es decir, por ejemplo, en la argumentación lógica, conocemos la ley del tercio excluido, ¿no? Si hay algo que no es igual a A, o sea, un no A, no necesariamente el mundo se va a limitar entre As y no As. Puede haber una zona gris que no sea ni blanco ni negro, ¿no? Actualmente la teoría de género ha hecho muchas evoluciones al respecto y se ha trabajado mucho más este aspecto de no jugar con el binarismo, ¿no? Es decir,
con una suerte de oposición entre una y otra cosa. Otro aspecto que hay que destacar también es que el pensamiento aristotélico tiene al varón como la medida de las cosas, y por lo tanto la mujer nunca calificaba en cuanto a tener la misma fortaleza física, en cuanto a tener semen, en cuanto a ser un ciudadano como el varón, ¿no? Este hecho, androcentrismo, diríamos, ahora ha sido de pasado, y se tiende a considerar, por ejemplo, que hay múltiples sujetos, múltiples centros, y que no necesariamente todo el mundo tiene que aspirar a igualar, al menos desde el punto de vista feminista, al varón en todos los aspectos, ¿no? Pasamos un poco más adelante a la Edad Media y nos encontramos con un filósofo que es San Agustín, ¿no? San Agustín es un representante de la patrística, es decir, de aquella doctrina filosófica que viene de los padres de la Iglesia. Y San Agustín, de alguna manera, lo que hacía era demonizar la sexualidad y mostrar ciertos miedos hacia los poderes femeninos, ¿no? Cito de San Agustín lo siguiente: las mujeres no deben ser iluminadas ni educadas en forma alguna, de hecho deberían ser segregadas, ya que son causa de insidiosas e involuntarias elecciones en los santos varones, ¿no? Bajo ese argumento, entonces, las mujeres siempre tenían que ser sometidas, ya que eran un peligro de tentación, ¿no? Y así dice también: es Eva la tentadora, de quien debemos cuidarnos en toda mujer. No alcanzo a ver qué utilidad puede servir la mujer para el hombre si se excluye la función de concebir niños. Es decir, San Agustín vuelve a recalcar que la principal función en la vida de la mujer es la maternidad, ¿no? La función reproductiva. Y esto será, digamos, el estigma con el cual cargará la mujer, el hecho de que su función reproductiva, que al mismo tiempo es su riqueza, sea también su limitante, en cuanto a que siempre se esperará que las mujeres sean madres, a semejanza de las hembras en el mundo natural, sin recibir educación, o si se la recibe, ser una educación destinada a la atención de la prole y a la atención del hogar, ¿no? En un mundo totalmente separado de la esfera pública, de la esfera de gobierno y de la esfera de producción de discurso. O sea, las mujeres hemos siempre sido subalternas, que no hemos podido elaborar una voz desde las mujeres. En cuanto al discurso médico, también se fabricaban una serie de ideas, fundamentalmente vinculando la psicología al aspecto de la sexualidad y la reproducción. Entonces, se tenían ciertos estereotipos de ver en la mujer a un ser dependiente, pasivo, que le faltaba la autoestima, que era histérico, que era nervioso. Obviamente, si había mujeres con esas características, pues las tenían debido a la vida que llevaban, ¿no? O sea, pregúntense ustedes en cuanto a personas, respecto a personas que viven todo el tiempo encerradas en sus casas, dedicadas a un cuidado doméstico, sin un mundo adicional, sin una educación que les pueda liberar la mente, y entonces las condiciones de vida tan opresivas para la mujer eran las creadoras de ciertos malestares que eran a su vez interpretados como una suerte de estereotipo o de estigma sobre ellas. El discurso religioso, que nos interesa mucho en América Latina, ¿no? En Perú todavía sigue influyendo en el campo educativo, en el campo de la salud. Algunas formas de oposición, ¿no? a este discurso religioso son, pues, el arte, la contracultura, el pensamiento político laico, o finalmente también hasta el pensamiento elaborado en torno a la idea de mercado, siempre y cuando se
haya propuestas integradoras. Lamentablemente el discurso religioso ha sido fuente de discriminación, ha sido fuente también de reforzamiento, más bien diría yo, de un tipo de cultura autoritaria muy basada en la culpabilización interna y la obediencia, ¿no? Han sido modelos, los modelos religiosos educativos sobre todo, que empezaron en la colonia y que se han mantenido hasta nuestros días, ¿no? Tenemos un alto porcentaje de colegios que todavía pertenecen a las iglesias y también mucha influencia eclesiástica desde los ministerios de educación. Bueno, aparte de eso habría que señalar que el Perú, así como muchos países en Latinoamérica, son sociedades, o es una sociedad mayoritariamente premoderna aún. Al decir premoderna me refiero a que no somos demasiado industrializados, podemos vivir en una ciudad pero todavía nos comportamos con diversas costumbres que vienen del mundo rural, tenemos niveles de ciudadanía distintos, todo ello influye en que, por ejemplo, no se llega a configurar una delimitación de lo que es un sujeto autónomo, ¿no? Es decir, a veces andamos más en tribu, en fratría, nos defendemos así, nos cubrimos de las cosas, hacemos que, por ejemplo, los menores de edad dependan de los mayores, que las mujeres dependan de los hombres, y hay deficiencias en cuanto al proceso de individuación, ¿no? y autonomía de cada cual. Esto también es causa y efecto de esa relación que tenemos con el mundo de lo religioso, ¿no? Estamos acostumbrados a obedecer, por ejemplo, más un código moral que a fabricar nuestras propias reglas éticas, ¿no? Nos interesa más a veces obedecer que desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Esas son características que no es que las hagamos a veces voluntariamente, sino que vivimos en un medio así y así lo asimilamos desde que somos pequeños, entonces nos es difícil darnos cuenta de cómo poder romper ese régimen de cuestiones. En cuanto al discurso religioso, también hay que decir que marca la superioridad de lo masculino, o sea, los representantes de las iglesias, ya sean católicas o evangélicas, son mayormente hombres. Los textos, los profetas son hombres. Se pontifica entonces desde una palabra masculina, donde las mujeres generalmente no han sido sino comparsas. Simbólicamente tenemos, por ejemplo, a la Virgen María, de la cual tenemos solamente la idea de que da luz a un hijo de Dios, igual que cualquier mujer daría a luz y sería madre, y igual que cualquier mujer tampoco tiene, digamos, un discurso hecho, ¿no? Es decir, no oímos a la Virgen María a lo largo del Evangelio, no sabemos qué piensa, salvo su aceptación a ser madre, ¿no? Lo que parece que fuera una gran metáfora del mundo de las mujeres, ¿no? Entonces la Iglesia siempre ha sido sinónimo de discurso patriarcal. Al mismo tiempo podemos asimilar a la Iglesia otro cuerpo masculino que también marca la historia de Latinoamérica, y es la fuerza militar, ¿no? Entonces tenemos un continente que ha estado profundamente marcado a partir de su independencia por estos dos pilares de cultura y de cultura autoritaria. Dos cuerpos masculinos que son el ejército, los ejércitos y los ejércitos de Dios. La condición femenina entonces, como repito, de la mujer respecto a esto ha sido subalterna, de alguna manera invisible y estigmatizada, ¿no? Como una cuestión de objeto de tentación desde lo eclesial. Bueno, redondeando también la idea con lo eclesial,
hay que señalar sobre todo la presencia, por qué se mantiene la Iglesia, digamos, en este sentido en América Latina y en el Perú con tanto poder. En realidad somos un país laico, pero no hay una laicidad completamente cumplida, ¿no? Tenemos el caso del concordato, esa es una realidad que existe, un concordato que ha sido un convenio, digamos, un tratado internacional suscrito entre el Vaticano y el Perú por una dictadura que fue la de Morales Bermúdez, y mediante este concordato, que es la forma como la Iglesia del Vaticano siempre ha amarrado sus asuntos a otros estados, se ha asegurado, digamos, que haya una educación religiosa, que haya un pago a los miembros del clero y que haya una exoneración respecto al pago de impuestos de la Iglesia en general, ¿no? O sea, simplemente con sacar la cuenta de cuánto se deja de pagar por un impuesto predial, por arbitrios, etcétera, tenemos una suma bastante fuerte que el Estado da a la Iglesia, con lo que ésta sobrevive. Al mismo tiempo, sobrevive dentro de la cultura porque marca ciertos ritos de pasaje, ¿no? Está entonces a lo largo de nuestra vida, mediante, por ejemplo, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio. Entonces cada rito de pasaje está acompañado por una marca eclesial que hace que, bueno, la sociedad difícilmente pueda liberarse de esta huella, ¿no? Y finalmente hay que decir también que la ausencia del Estado, ahí donde no está el Estado, y esto ha sido una constante a lo largo de la República, está la Iglesia, ¿no? Entonces, en el último confín generalmente teníamos a un representante de la Iglesia. Antes era la Iglesia progresista, ¿no? La que estaba con la teología de la liberación. Ahora es la Iglesia evangélica fundamentalista, que a veces es la que acompaña en regiones muy apartadas. Tenemos, por ejemplo, el departamento de Huánuco, Ucayali, etcétera, con estas iglesias que congregan sobre todo a mujeres ahí, y bueno, tienen unas creencias más que orientadas hacia un pensamiento crítico, hacia un pensamiento mágico, ¿no? En el cristianismo, pese a que se produjo una ética de amor que reconoció a la mujer como sujeto, porque antes, cuando el cristianismo recién empezaba, se dio con la realidad de que las mujeres eran mucho más traficadas entre los varones, que no había un orden en el trato hacia las mujeres, y que, digamos, las relaciones afectivas más primaban entre varones que dándole a la mujer un estatus de sujeto. Sí reconoce a la mujer como sujeto, ¿no? Eso es lo positivo del cristianismo, pero al mismo tiempo no de sujeto autónomo, sino de sujeto subordinado siempre al varón, ¿no? Ya fuera el varón padre o ya fuera el varón marido, ¿no? Entonces siempre hay una subordinación de las mujeres hacia quienes son el patriarcado, ¿no? Respecto a los nuevos sujetos que están apareciendo en estos últimos años, pues deben haber sabido ustedes que después del SIDA surgen muchas identidades nuevas, a lo que hemos llamado diversidad sexual. Algunas iglesias, sobre todo las evangélicas, han sido flexibles en reconocer a estas identidades e interesarse por ellas y respetar sus derechos, ¿no? Sin condenarlas desde el punto de vista moral. Otras iglesias, fundamentalmente la católica o las iglesias evangélicas fundamentalistas, también han tratado de llamar la atención hacia la diversidad sexual, pero negándola, ¿no? Negando totalmente su existencia real y diciendo que son simplemente síntomas pasajeros que van a desaparecer y que por lo tanto no tienen ningún reconocimiento de derechos, ningún reconocimiento, por ejemplo,
para poder lograr el matrimonio igualitario o el cambio del documento de identidad, etcétera, y que se trata más bien de formas, hasta algunas veces lo dicen, ¿no?, perversas de vivencia de lo sexual. Entonces, no son flexibles a estas nuevas realidades que siempre han existido. Lo que ocurre es que ahora las vemos con mucha más frecuencia en nuestra vida cotidiana y ya es hora de que sean reconocidas. Para cerrar con el punto religioso, entonces, por su conservadurismo, las iglesias muchas veces son contrarias a los derechos de las mujeres y a la diversidad. Pero no solamente hay que quedarse con estos puntos. ¿Qué hay más atrás? Al no reconocer los derechos de las mujeres ni los de la diversidad sexual,